Muy buenos días con todos y nada, antes que nada darles la bienvenida a todos a esta semana de webinars que está organizando el Centro de Altos Estudios de Fomento y Capacitación CIES. Eh, Esta semana es una semana en la cual vamos a tratar todos los temas relacionados a los mecanismos alternativos de solución de controversias en temas de conciliación, temas de arbitraje, junta de resolución de disputas, dispute boards, temas de contrataciones con el Estado. Entonces, los invitamos a todos a seguirnos durante toda esta semana, ¿no?, de capacitaciones, y tenemos el honor de poder iniciar esta semana, ¿no?, el primer tema, ¿no?, con el doctor Luis Puglianini, ¿no? Un reconocido abogado y árbitro nacional, ¿no? E internacional, al cual tenemos el honor de poder contar con él en esta primera fecha. Voy a dar pase también a la señorita Gisela Mangieri, quien va a ser la moderadora del evento, ¿no? Y les agradezco a todos por su participación y nada, los esperamos toda esta semana. Pasen la voz a sus amigos, a sus colegas, porque todos los temas están muy interesantes y tenemos ponentes nacionales como internacionales. Así que los esperamos a todos y que tengan una excelente semana. Gracias. No sé, porque pasó al 35 jugado en un nuevo. Ahí está ahí está. Buenos días con todos, ¿se me escucha bien? Bueno, buenos días con todos. Como bien mencionó el director del Centro de Altos Estudios de Fomento y Capacitación CIES, en esta oportunidad nos encontramos realizando el webinar Mecanismos de Solución de Controversias, Conciliación, Arbitraje y Junta de Resolución de Disputas, Dispute Boards 2023. En ese sentido, le presentamos al primer ponente que nos estará acompañando en este primer bloque del día, el doctor Luis Puglianini Guerra, que presentará el tema La utilidad del arbitraje en las contrataciones con el Estado. El doctor Luis Puglianini Guerra es un abogado especializado en Derecho Administrativo, contratación con el Estado, iniciativas privadas, concesiones, asociaciones público y privadas y derecho patrimonial. Es socio del estudio Barrios y Fuentes Abogados Bafur, con reconocimiento de Leaders League en las categorías de Arbitration y Dispute Resolution in Construction en los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023, con experiencia en asesoría en arbitrajes internacionales bajo reglas de la Cámara de Comercio Internacional, entre otros. Asimismo, brinda asesorías y defensa legal en arbitrajes nacionales en materias de contrataciones públicas, expropiaciones, temas de derecho civil patrimonial, y es asesor en ejecución de contrataciones, contratos de construcción públicos y privados, así como con asesoramiento en presentación de informes y o reclamaciones frente a adjudicadores. Está inscrito en el Registro Nacional de Registros de Organismo Supervisor de las Contrataciones del OCE, en el RNA, así como en las nóminas de árbitros del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Universidad Católica, Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, nuestra nómina de árbitros de CIES y de diferentes centros de arbitrajes a nivel nacional. También pertenece a las nóminas de adjudicadores del Centro de Análisis de la Resolución de Conflictos de la Universidad Católica y del Centro de Arbitraje, Conciliación y Dispute Boards Trujillo MAC, entre otros. Adelante, doctor. Bueno, muy buenos días con todos. Agradeciendo sinceramente a CIES por la invitación. Ha sido una muy buena oportunidad para poder comentar algunos temas que ciertamente creo que merecen la pena comentarlos. No importa la temporalidad, el momento en que nos encontremos, siempre va a haber un análisis respecto a si el arbitraje es útil y no, en particular en tema de contratación pública. Y creo que esto nos permite un poco abrir el contexto en el que nos encontramos al día de hoy, pero también entender cuál ha sido el derrotero histórico
para llegar a tener el arbitraje como lo tenemos al día de hoy? Y si es lo que se esperaba, es lo que se necesita, o qué es lo que debemos hacer. Para empezar, primero, agradecería mucho a los que tienen el micrófono prendido, lo puedan apagar, que sería bastante. Lo segundo es, a ver, hay un tema que debemos entender. El arbitraje en contratación pública se comenzó a utilizar de manera ya establecida en la ley con la primera ley de contrataciones y adquisiciones del Estado del año 97. Es ahí donde se incorpora el arbitraje como un mecanismo de solución de controversias obligatorio. Antes de eso, bueno, y además con esa ley se crea lo que era el Consucode. Antes de eso, teníamos dos entes administrativos que solucionaban las controversias, uno para obras y otro para bienes y servicios, con sus propios reglamentos, además, aplicables para cada caso. ¿Qué significaba esto? Que estos entes administrativos, ¿no? El Tribunal de Obras, el Tribunal de Bienes y Servicios, resolvían una controversia y esto eventualmente podía ser elevado al Poder Judicial, quien normalmente resolvía pues, las controversias en última instancia. Procedimientos que además demoraban a veces mucho tiempo. Cabe señalar que yo recuerdo en el 2005, 2006, que comencé a ver los temas de arbitraje, que aún habían procesos, ¿de cuántos años? Procesos judiciales en curso respecto a las normas o procesos que se hicieron anterior al año 97. De hecho, si la memoria no me falla, el 2015 llegué a conocer, porque me comentó un amigo, que estaba viendo en casación la solución de una aprobación de unos pagos de un contrato del año 92. Pasó más de 20 años y aún estaba en discusión en la vía judicial el pago pendiente de un contrato bajo el RULCO, ¿no? Que era el Reglamento de Obras Públicas. Entonces, entendamos ese contexto, ¿no? O sea, eran unas reclamaciones que podían demorar décadas en darse, en algunos casos dramáticos. Eh, entonces, cuando en el 97 se hace un plan de atraer las inversiones, ¿no? Veamos el contexto histórico de los 90, donde se comienza a dar privatizaciones, se dice, oye, pero si vamos a pedir que en procesos de selección, en contratación pública, cuando alguien gane un contrato y tenga una controversia, se vaya al Poder Judicial y se demore muchos años en hacer efectiva su reclamación, eso no trae la inversión pública. Eso no va a ser útil, eso no va a servir, no va a destrabar los problemas que hay en contratación pública. En ese contexto, se dice, oye, incluyamos al arbitraje como un mecanismo de solución de controversias que ayude de alguna manera a destrabar el Poder Judicial que veía en ese momento estos temas, primero el ente administrativo y luego el Poder Judicial, y de esa manera podamos también aprovechar en atraer la inversión privada. Esa era un poco la idea, ¿no? Esa era o sea, había un problema y la solución fue la arbitraje. Fue una de las soluciones. También se incorporaba la conciliación como un mecanismo que puede ser facultativo, ¿no? Pero todos sabemos que ese mecanismo al final del día depende mucho de la voluntad. Si hay no llega a un arbitraje es porque no hay voluntad normalmente de llegar a un acuerdo. Entonces, el arbitraje fuese el pilar o lo que se buscó cumplir. Hasta ahí el tema claro, ¿no? O sea, esa era la idea, pero debemos entender también que inicialmente la ley de adquisiciones y contrataciones para el Estado no era muy clara sobre qué temas se podían llevar a arbitraje o no. De hecho, algunos temas no eran arbitrables, no eran todas las controversias contractuales, y por eso se tuvieron que hacer una serie de modificaciones. Entonces, en el 2001 aproximadamente, salió un primer tubo, un texto único ordenado de todas las modificaciones, donde ya era mucho más claro que todas las controversias contractuales, sin excepción, sí iban a haber arbitraje. Pero eso se hizo mucho más claro aún en el tubo del 2003. Entonces, hasta ahí tenemos una consolidación respecto a estos temas de arbitraje. Entonces, sí también quiero que tengan muy en claro de que adicionalmente a ello, había otro tema que en el Estado iba generándose, que era la especialización de los abogados que defendían al Estado en arbitraje. Porque también hay que decirlo, inicialmente
el Estado no se defendía muy bien en arbitraje. Los primeros años, ¿no? Yo recuerdo, como digo, en 2005, 2006, que comencé a ver temas de arbitraje en contratación pública, el Estado no tenía una muy buena defensa en el aspecto, sobre todo, procesal, porque los abogados que veían los arbitrajes tenían el chip judicial. Entonces, entraban a defenderlo con una estrategia claramente procesalista y judicial, y no desde la óptica de lo que debería ser un arbitraje. Entonces, ¿qué pasaba? Que se centraban en los temas de las reglas del procedimiento, dando el Código Procesal Civil, en vez de la ley de arbitraje, o en lugar del reglamento del centro de arbitraje, o de la instalación, inclusive cuando los arbitrajes eran ad hoc, en vez de entrar siquiera al fondo de la controversia. Muchas veces los escritos eran meramente procesalistas y no había ningún argumento del tema de fondo. Con el transcurrir de los años, esto se fue mejorando. El Estado empezó a entender cómo se debe. Tanto es así que incluso los ingenieros comenzaron a tomar un valor muy importante en la defensa de los arbitrajes, tanto como público como privado. En el público, vamos a ver que hay informes internos de las áreas usuarias que son los que decían qué es lo que había pasado y de alguna manera generaban una base para la defensa, e inclusive ya comenzaron a haber casos en los cuales la defensa misma la ejercían normalmente personas técnicas y no necesariamente abogados, que es una de las particularidades que es muy útil en el arbitraje. Esto fue muy bueno, sí, pero aún así, ¿qué es lo que pasó esos primeros años? Que la gran mayoría de los arbitrajes los perdía el Estado. Sí, uno puede ser por esta deficiencia o periodo de adaptación en que mejoró la defensa del Estado. Al día de hoy, los entes estatales más grandes tienen una defensa especializada en el arbitraje. Eso nadie lo va a negar. Probablemente vamos a encontrar aún deficiencias en entes del Estado más pequeños, municipalidades provinciales o distritales, por ejemplo, en algunos lugares, no todos, obviamente, pero en algunos lugares hay personas que todavía no tienen el chip del arbitraje a pesar de todos los años que han pasado. Pero fuera de eso, hay otro motivo más por el cual el Estado muchas veces perdía los arbitrajes. Y no es porque los árbitros se parcializaban, ¿verdad? Porque mucha gente va a decir, los árbitros, no. ¿Qué es lo que pasaba? Que los contratistas en ese tiempo, esos primeros años, iban a arbitraje solo si veían motivos reales, motivos o suficientes razones de que iban a ganar una reclamación. Si no tenían motivo, no tenían una situación en la cual veían que su caso tenía sustento, no lo llevaban a arbitraje, hablando estadísticamente en la mayoría de los casos. Había casos en los que no. ¿Eso significa que el contratista siempre ganaba? No, a veces perdía. A pesar de ese cálculo, le podía fallar y no ganar el arbitraje. ¿Qué es lo que pasa luego de eso? ¿Por qué es que comienza a haber también una explosión de mucho más arbitraje después? Y lo que sucede es que muchos de esos arbitrajes, tal vez un contratista, si hubiese tenido otras reglas, no lo hubiese llevado. Y ahí comienza a generar un tema donde el arbitraje podría ser cuestionado en su utilidad. Se incluye en la normativa, esto ya es con el decreto legislativo 1017, y en particular con las modificaciones que se dieron en el 2012, en el septiembre de 2012, se incluye ya en el texto de la ley de contratación pública plazos de caducidad. Entonces, ahí comenzamos, para mi entender, con una forma como ir bajando la efectividad del arbitraje como solución de controversias única y final en un contrato bajo las normas de contratación públicas. Porque los contratistas se ven en la obligación. No pueden hacer un análisis concienzudo o final, viendo todo el panorama del fin de todo el contrato, sino que tienen que comenzar a iniciar un arbitraje obligatoriamente, por ejemplo, por cada ampliación de plazo que presentan, porque si no, pierden su derecho, caduca su derecho. Entonces, a mi entender, la caducidad no ayuda, al contrario, genera necesidad apremiante de que tener más arbitrajes y sobrecarga más la situación del sistema arbitral. Entonces, ¿qué es lo que genera? Que los árbitros que están en curso tengan que tener más casos o tengan que ingresar más árbitros, no necesariamente con la especialidad. Por un lado. Lo segundo es que el Estado tiene que gastar más en defensa. En los particulares también tienen que gastar más en defensa. Entonces, toda esta situación ciertamente no es deseable y no es lo ideal. Pero lamentablemente los plazos de caducidad generan eso. ¿Qué pasaba antes de los plazos de caducidad? Cuando no había plazo de caducidad. Por ejemplo, en los contratos de obra, durante toda la obra casi no había arbitrajes.
No digo que no lo había, pero era muy raro que hubiese un arbitraje durante el arbitraje. Cuando se terminaba la obra y ya pasaban a la fase de liquidación, había un solo gran arbitraje donde se discutían ampliaciones de plazo, penalidades, adicionales, indemnizaciones, mayores costos, todo en un solo arbitraje, que es lo que se quiere hacer, por ejemplo, ahora con la JRD, que solucionen durante el arbitraje para que no se detengan las obras, durante la ejecución de la obra, para que no se detenga, y al final hay un solo arbitraje, es lo deseado. Ya, pero ya pasaba eso antes, eso ya se generó cuando teníamos los temas de que no había plazo de caducidad. Con los plazos de caducidad, estadísticamente comenzaron a generarse muchos arbitrajes innecesarios, que probablemente un contratista, si estaba al final de la obra, iba a ver que ya había conseguido otra de plazo. Pero lamentablemente, o discutir recién ahí la tardanza, pero lamentablemente el plazo de caducidad lo obliga a tener. Ese es uno de los primeros temas, a mi entender, de alguna manera desgasta la forma como podemos utilizar de mejor manera el arbitraje. Aún así, el arbitraje es útil, ¿no? No cabe duda. ¿Cuál es el segundo paradigma normativo que se genera que de alguna manera quita de llevar arbitrajes adicionales y todo lo que podría encubrir un adicional de alguna manera? Al día de hoy creo que todos sabemos, no es ni siquiera discutible, que no se puede llevar a arbitrajes la aprobación o no adicionales. Por favor, esto, escúchelo claro. ¿Qué cosa no se puede arbitraje? La aprobación o no adicionales. Y lo que encubre cualquier forma de reclamar un adicional no aprobado, ¿no? ¿Por qué? Porque claro, cuando la norma salió inicialmente diciendo que no se puede llevar a arbitraje la aprobación o no de adicionales, ¿qué es lo que hicieron muchos abogados? Dijeron, ok, entonces no lo reclamo como adicional no aprobado, lo reclamo como indemnización, como enriquecimiento sin causa, le pusieron otros títulos, pero detrás estaba encubierto un adicional no aprobado. Entonces la norma fue recogiendo esa restricción y al día de hoy queda claro que cualquier forma de reclamación de un adicional no aprobado no puede ser realizada. Entonces, hasta ahí el tema está clarísimo, ¿no? Pero esa es una medida sana, es una medida correcta, más allá que es la regla que tenemos que respetar. A mi entender, no. Porque ¿qué es lo que genera? Que muchas veces el problema que hay realmente en el contrato y que genera probablemente que el contrato se va a romper es determinar si es que es necesario un adicional. Entonces, si esa controversia no se puede solucionar en arbitraje y tienes que irte al Poder Judicial a solucionarlo y que esto va a demorar probablemente 5, 10, no sé, más años, ¿qué es lo que va a pasar? Que los contratistas van a preferir romper el contrato. Es un riesgo muy grande en el tiempo y en dinero. Y las entidades, si el contratista no le acata en hacer el contrato sin esa modificación o no acepta la modificación, también van a romper el contrato. Entonces, los contratos se comienzan a romper. Y de hecho, al día de hoy, la gran mayoría de contratos se rompe de manera anticipada por estos dos motivos. Uno, por las caducidades que generan una serie de arbitrajes innecesarios. Y lo segundo es porque al haber un problema respecto al proyecto o al contrato y no saber si la adicional va a ser o no, no hay un acuerdo entre las partes, esta controversia no la puede solucionar en vía arbitral. Y este mismo problema, por cierto, también se está trasladando a las JDDs. La Junta de Resolución de Conflictos, que si bien más que como solucionador de conflictos, la idea es que prevenga conflictos, al no poder emitir un pronunciamiento respecto a si el adicional era necesario o no, desde un punto técnico, que es lo sobre todo que tiene la JRD, ¿qué es lo que va a pasar? Que también pasa lo mismo, los proyectos se están trucando, se truncan, porque lamentablemente el funcionario, al no aprobar el adicional, ya el proyecto no se puede hacer mucho. Ok, pero para el arbitraje esto fue un gran problema, y lo sigue siendo hasta el día de hoy. Y alguien dirá, pero si es una medida errada, mala, equivocada, ¿por qué se hizo? Bueno, lamentablemente el motivo, le faltaba tal vez algún tipo de razón, era porque en su momento se malutilizó el arbitraje en algunos casos. Yo estoy convencido que no han sido en las mayorías. No hay un estudio estadístico que diga que sí o que no, pero por lo menos en mi experiencia, en algunos casos se malutilizó y se aprobaron de alguna manera con precios muy altos, trabajos adicionales ejecutados, que si bien podrían ser útiles, podrían haberse ejecutado a un menor precio. Entonces, en esos casos, ¿qué es lo que sucedió? El Estado dijo, estoy perdiendo, ¿no? Vía los adicionales estoy perdiendo más dinero
que el que tenía incluso presupuestado. Entonces lo restringo, que no se vaya a arbitrar. Eso quiere decir que en el Poder Judicial lo voy a ganar, no necesariamente, también lo va a perder, pero más, con una distorsión del tiempo más grande. Pero en muchos de los casos, el Estado perdía las controversias por adicionales porque eran adicionales que sí eran necesarios. Entonces, eso es la parte que no se está analizando. Que esos adicionales tal vez sí eran necesarios, tal vez sí eran útiles, y los costos tal vez se podría haber ajustado, en todo caso, pero el problema es que el Estado está, o vamos a ver la tendencia, cómo comienza a modificar las reglas del arbitraje en contratación pública para protegerse, para evitar perder, y no para generar una eficiencia de un mejor arbitraje. Entonces, la primera regla es la caducidad. ¿Para qué? Para que el Estado sepa rápidamente los arbitrajes que iba a tener. Y si vencía el plazo, el contratista perdía su derecho. También hay que decirlo. Probablemente el 90% de las reclamaciones son de los privados. Entonces, ¿quién pierde el derecho si no reclama ante el plazo de caducidad? El contratista, no la entidad. Entonces, ¿eso a quién beneficia al Estado? El no poder llevar arbitraje los temas adicionales, nuevamente. ¿Quién lleva arbitraje los adicionales? El Estado. El Estado simplemente dice que no al adicional y listo, no se puede hacer. ¿Quién es el que tiene la restricción de no poder hacer nada con ese adicional no aprobado? El Estado, el tiempo del contratista. Entonces vamos a ver que nuevamente ahí se pone plazos de caducidad, se quita algunas competencias a los árbitros respecto a lo que no pueden ver, y a mi entender le van quitando eficacia a la verdad. Aún así, sigue siendo comparativamente mejor que el Poder Judicial, ir al Poder Judicial, sí, aún así sí. Pero ahí no bastan las modificaciones. En el tiempo sigue habiendo más modificaciones que hacen que el arbitraje cada vez sea menos eficiente. Aún así, sigue siendo una mejor herramienta, sí, pero podría hacerlo aún mejor. ¿Qué cosas sigue pasando en el tiempo? En el tiempo, por ejemplo, ya con el decreto de urgencia 2020 y que está en el proyecto de la nueva ley de contratación pública que aún no ha sido aprobada y reglamentada, se establece, por ejemplo, diferenciaciones entre lo que pueden hacer o no los particulares y el Estado. Para empezar, esto ya está en la norma actual, es quién puede ir a una anulación del laudo sin garantía y aún así detener los efectos del laudo. El Estado. El Estado, teniendo no razón, va a un arbitraje, pierde el arbitraje y estando en desacuerdo, va a ir a anulación. A pesar de todas las normas en las cuales se está tratando de que esto esté fundamentado y se va a anulación solo cuando sea estrictamente necesario o fundamentado, la verdad de los casos es que en la gran mayoría de los casos el Estado siempre va a anulación. Sigue yendo a anulación. Pero va a anulación y por las leyes actuales puede detener la ejecución del laudo, que no es la regla que está en la ley de arbitraje, sin carta fianza. Pero el privado, si quiere detener los efectos del laudo, sí tiene que poner la carta. Entonces ahí hay una disparidad. Gente que tienen... Primer tema. Otro tema más que se va generando, el tema de las cartas fianzas para medidas cautelares, ¿no? Que ciertamente en algunos casos podría ser necesario, sí, pero en otros casos es, a mi entender, un abuso absoluto hacia los particulares. Vamos a poner un ejemplo. Un particular está ejecutando un contrato y justo surge el problema del adicional. No se lo aprueba la entidad, a pesar de que es necesario. Entonces el contratista dice, yo no puedo seguir adelante en esta obra sin ese adicional, porque si lo hago si lo ejecuto, como tú me estás diciendo, va a ser una obra defectuosa, que incluso hasta puede tener problemas de derrumbes. Yo he visto un caso así en un colegio. Entonces no puedo hacerlo, pero si lo hago con el cambio, lo hago gratis, porque tú no me vas a pagar el cambio, y es más, luego me vas a decir que es mi culpa hacer la obra de manera indebida, o mejor dicho, sin seguir el expediente técnico en la entidad. Entonces, no lo puedo hacer. ¿Qué hago? Me tengo que, lamentablemente, seguir ejecutando las partidas que no estén afectadas con ese adicional, pero todo lo demás no lo puedo hacer. ¿Qué va a pasar la entidad? Te va a decir, estás atrasando, te aplico penalidades, te resuelve el contrato. Probablemente el contratista también le va a resolver el contrato por no tener un expediente técnico adecuado. Resoluciones de contratos cruzadas. Esto se va a un arbitraje. A pesar de que la norma diga de que no se puede ejecutar la carta fianza de firme cumplimiento mientras esté en arbitraje la resolución de contrato por culpa del contratista, todos sabemos que hay entidades que sí proceden a ejecutar las cartas fianzas, por cualquier motivo, la de firme cumplimiento.
Ya, vamos a suponer que no van por la de cumplimiento, van por la de adelanto. Oye, voy a ejecutar las de adelanto porque el contratista no me va a devolver el adelanto. Oye, pero está controvertido cuánto se ha amortizado el adelanto. Porque para mí ha amortizado el 80% y la entidad dice, no, para mí se ha amortizado el 20%, porque hay partidas no reconocidas y estamos en una discusión respecto al monto, por ejemplo. Entonces, en esos casos, el contratista de la entidad va a decir, no, yo te ejecuto las partidas de las cartas de fianza de adelanto por el 80% que no está ejecutado, no está amortizado. Ciertamente puede ser abusivo, entonces el contratista dice, no, tú estás abusando, porque eso es un tema que se tiene que discutir en el arbitraje. Voy a pedir una medida cautelar. Ah, pero para pedir una medida cautelar que proteja las cartas fianzas, la de cumplimiento que es por 10% de contrato, y la de adelanto, que pueden ser por un monto mayor, 20% inclusive a veces, tengo que presentar otra carta fianza adicional por el 10% como contracautela, para que me puedan dar la medida cautelar. Para empezar, yo no sé si cuando hicieron esta norma, a alguien se le ocurrió preguntar a los bancos y a las aseguradoras si es que están dispuestas a dar una carta fianza de ese tipo para una medida cautelar. Les aseguro que la gran mayoría, porque he hablado con muchos de ellos, dicen, no voy a darla, porque si lo doy, es muy probable que me la ejecuten también. Entonces no la voy a dar. Y si la doy, tengo que pedir una serie de requisitos muy onerosos al contratista. Por ejemplo, si la carta de fianza es por el 10% de un contrato de 10 millones, o sea, esto es una carta de fianza de 1 millón, me tiene que depositar el millón en efectivo acá. Si no, no doy la carta de fianza. A ver, señores, ¿cuántos contratistas tienen la espalda financiera para que además de tener las deudas de la obra que están ejecutando y poder ver materiales profesionales y todo lo demás, tengan que poner 1 millón como contra garantía para que se dé la carta fianza que es contra cautela para el arbitraje y mantenerla durante todo el arbitraje? O sea, además de pagar las costas de la carta fianza de las fianzas del contrato, tengo que pagar también los costes de dar la garantía y mantenerla durante el arbitraje de la contracautela. Yo conozco casos de arbitrajes que han durado 3 años, donde durante esos 3 años los costos de mantener las cartas fianzas del contrato, la de fiel cumplimiento de adelantos, llegan a ser costos de 2, 3 millones de soles. Si a eso le sumas tener que mantener una carta fianza de 1 millón de sol más, que tienes 1 millón de sol inmovilizado como contra garantía de la carta fianza en sí misma, estamos asfixiando a los contratistas. ¿Qué creen que lo que va a pasar? Ese contratista no va a poder, si quiere terminar tal vez el arbitraje, porque no va a tener para pagar peritos, abogados, árbitros y todo lo demás. ¿A quién conviene todo esto, entre comillas? Al Estado. Entonces, ciertamente la norma está poniendo igual al contratista. Uno es muy, muy desigual. ¿Y por qué digo entre el Estado? Porque al final del día, estos contratistas van a salir del mercado. ¿Y qué contratistas se van a quedar? Y casos van a entrar otros buenos, tal vez, o con poca experiencia que van a aprender, van a quedar malos contratistas, ¿no? ¿Quiénes son los contratistas que tienen pocas capacidades con los funcionarios públicos por debajo? Así minimizo mi riesgo y gasto menos. ¿Ah? O sea, haciendo un análisis costo-beneficio, que moralmente sea lo correcto, éticamente es indebido, pero haciendo una análisis costo-beneficio, me conviene más ser corrupto, gasto menos, porque si sigo la ley, pierdo más. Entonces, eso está mal. Entonces, la configuración de la norma hace que el arbitraje sea eficaz como debería serlo, y era justamente un desbalance que hace que los contratistas al final del día no sean los aliados del Estado. La idea de atraer inversión privada no es porque simplemente porque el Estado no puede hacerlo de manera más eficiente, señor Historia. Entonces, la idea de tener la privada es tener un aliado. O sea, el privado viene no como al enemigo al que tenemos que apabullar y le tenemos que dar de todas maneras. No, es como un aliado que va a venir para tener una ganancia justa, ciertamente, porque será abusiva y poder. Entonces, yo sé que el panorama es muy bonito, pero es el que tenemos al día de hoy. Y para completar esto,
ya voy terminando. En contratista, vamos a suponer que está el contratista que siguió todas las reglas. Fue adelante con su arbitraje, tengo la espalda financiera para hacer lo que tengo que hacer, tengo mi caudal correctamente dado, voy con un tribunal arbitral a uno, un centro arbitral supervido, vamos, todas las leyes. Haber un costo-beneficio para llevarlo a no anulación, lo lleva a anulación. Ok, se va a anulación. Responda, confirme el laudo. Confirme el laudo. Ya. Caramba, ya tengo un laudo firme. Volteo a la que yo he detectado que están haciendo muchos abogados del Estado, que es ir, debería ser sancionado. Cuando el laudo no se anula, nada, ni una parte no se anula, no se debe ir a casación. Eh, Buenos días con todos. El doctor Puleni está reingresando porque ha tenido unos problemas técnicos para poder eh, conectarse. Un momento, por favor. Se está reconectando. Sí. ¿En qué me quedé? Hola a todos, no sé si me pueden escuchar, me he conectado de mi celular porque la computadora ha fallado. Sí, doctor, se le escucha bien. Ya, muchas gracias. No sé si alguien me puede decir en qué me quedé estaba terminando, pero para retomarlo donde me quedé. Donde estaba mencionando de que puede el privado Muy que me quedé. A ver, lo que decía era un ejemplo dramático, pero que pasa en la realidad. Que el privado tenga todo a su favor. Tiene todo a su favor. O sea, mejor dicho, no todo a su favor en el sentido indebido, sino que ha seguido todas las reglas. Ha llevado su arbitraje correctamente, pidió una cautelar con contracautela, sustentó todos sus casos, tiene la espalda financiera para hacerlo, tiene peritos, expertos legales, es un tribunal a uno, el Estado, por su lado, también se ha defendido de la mejor manera posible, pero el tribunal ha determinado que el privado tiene primer hito, ¿no? El Estado suele ir a anulación. También hay que decirlo, la anulación, de acuerdo a nuestra norma de contratación pública, no debería ser llevada por parte del Estado si es que no hay un análisis costo-beneficio que determine que realmente hay posibilidades de anular el laudo.
pero eso en la práctica yo no veo que se cumpla. Se lleva anulación sin importar si hay supuesto o no de anulación. Claro, algunos se escudan en que como en el derecho todo es discutible, y dicen, no, no, para mí sí lo hay, ¿no? Y toman posiciones que, viéndolas objetivamente y de fuera, no son, pues, fundamentadas. Entonces se va a anulación y se pierde la anulación. El Estado pierde la anulación. Entonces, ¿qué pasa cuando las salas comerciales, por ejemplo, ¿no? Las salas civiles, cuando corresponda, no anula un laudo, no anula nada del laudo? Dice que confirma la validez del laudo, ¿no? Se declara válido el laudo. Entonces, tienes un laudo que ya es válido, con lo cual se tendría que cumplir ese laudo. Una primera mala práctica que justamente estaba comentando que se da, nuestra ley de arbitraje dice que uno puede ir a casación para cuestionar el resultado de una anulación del laudo solo y únicamente cuando se ha anulado el laudo. Si el laudo no se anula, no se debe ir a casación. Lamentablemente, muchos abogados que defienden el Estado, no todos, hay muchos que no, pero hay muchos otros que sí, eh, como una mala práctica que a mi entender debe ser sancionada, inclusive, van a casación, a pesar de que es un recurso abiertamente improcedente, van a casación solo y únicamente para dilatar y no cumplir con el laudo. Porque lo que se dice es, no, estoy en casación, aún no puedo cumplir con el laudo, pero esa casación es improcedente, no, que lo diga pues la sala, ¿no? Que lo diga la sala suprema, yo no, hago un recurso pendiente, no puedo ir. Peor aún si esa controversia es previa a una liquidación de contrato de obra, porque la norma dice que no se puede liquidar mientras haya controversias en curso. Y a pesar que puede ser discutible que una casación sea una controversia en curso, muchas veces algunos defensas de los entes estatales se escudan en que como están en casación en controversia en curso no se puede liquidar, ¿no? Entonces, definitivamente es una doble mala práctica, si lo vemos desde ese punto de vista. Vamos a suponer que se va a la casación. La casación, como debe ser, dice improcedente, ¿no? No, no debe venir, pues si ya quedó firme el laudo, nunca se anuló nada. Ya está. Contratista, ¿cuánto demoró en todo eso? En un arbitraje, que en promedio, al día de hoy, un arbitraje está durando un año y medio, en promedio, estamos hablando de arbitrajes que duran 3, 4 años, y arbitrajes que duran menos, 6, 8 meses. Pero en promedio está durando un año y medio un arbitraje, un año y medio de arbitraje, no sé, 9 meses de anulación. Ya vamos 2 años o más, 3 meses. En la casación, que se demoren otros 9 meses más. Ya estamos hablando de prácticamente 3 años. 3 años de pura controversia. Volteo y le digo, ya, terminé, tengo mi laudo final, sellado, ya no puede hacerse nada. Estado, págame. ¿Qué pasa en la mayoría de los casos? El Estado no paga. ¿Y cuál es la consecuencia porque el Estado no pague para el funcionario que debe pagar? Ninguna. No hay ninguna sanción. El Estado no paga. Entonces, ¿qué tiene que hacer el contratista? Se tiene que ir a un proceso de ejecución forzosa. Va a un proceso de ejecución forzosa. 6 meses para que se determine que ya está todo listo para iniciar el acto de ejecución forzosa. Si inicia el acto de ejecución forzosa, no hay bienes para poder tomar del Estado ni cuentas. No se puede ejecutar el acto. O tenemos que esperar a que se determine una cuenta donde tenga recursos para poder ejecutar. ¿Cuánto puede demorar eso? Puede demorar muchos meses. Y es más, otra vez, otra mala práctica. Este juez ejecutor de primera instancia da una orden ya de ejecución forzosa y esto se apela. Se apela a segunda instancia y puede demorarse ahí otros 2 años más, sin ningún problema. Otros 2 años más. Estamos hablando de 5 años para ejecutar un laudo, para contener un laudo y ejecutarlo, cobrarlo. 5 años. Ok, ya tengo mi orden, ya estoy pagando, y el Estado también puede tener una opción B, porque la ley de presupuesto le permite. Le dicen, no, mira, yo voy a inscribir mi laudo dentro del presupuesto y te lo puedo pagar en cómodas cuotas, porque la ley de presupuesto le permite esa facultad al Estado. ¿En cuánto tiempo? 3, 4 años, pues te lo voy pagando anualmente, mensualmente, lo voy pagando en el tiempo. Entonces estamos hablando que un privado va a ver
recién va a tener los recursos de esta controversia después de 5 años por lo menos. Es mucho tiempo. Eso hace que el arbitraje, si bien en solucionar la controversia tal vez pueda ser relativamente rápido, un año, año y medio, por todos los temas posteriores que se generan, hace que el arbitraje pierde, lamentablemente, pierde efectividad. Entonces, ya con esto ya estoy concluyendo, la, la, la reflexión que tengo que traer acá es que tenemos que ver la manera, cómo hacer que los arbitrajes sean realmente eficaces en contratación pública. Y que si bien yo no desmerezco, al contrario, enaltezo en muchos casos la muy buena defensa que hacen algunos abogados están en el Estado, me parece muy correcta. A mí me ha tocado como árbitro ver abogados que hacen, ¿para qué? Una defensa excelente. Y en algunos casos, por más buena que sea la defensa, pierde, pero en otros casos ganan los casos, está bien. Pero el tema yo no creo que esté a nivel solamente de los abogados, sino que hay una política de Estado que hay que mejorar. Cuando el Estado pierde, debería ya, más allá de los recursos que presente o no, debería separar el recurso necesario para pagar ese lado. Porque si no, lo contrario, no tiene sentido. ¿Y cuál es la repercusión de esto? Que es lamentablemente a lo que más problemas a largo plazo vamos a tener, que estamos ahuyentando a la inversión privada. Estamos ahuyentando a la inversión privada, a la buena inversión privada, inversión privada de alta calidad, que cumple, que tiene experiencia, que tiene respaldo financiera y que va a generar proyectos de mejor envergadura y mejor profesionalismo. Y están quedándose en muchos casos empresas que no tienen esa expertise o que no se dan abasto para todas las obras que hay que hacer en el Perú. Entonces, tenemos que de alguna manera comenzar a generar y ser parte, cada uno en su lugar, como árbitro, como abogado contratista, como abogado del Estado, como centro de arbitraje, todos tenemos que comenzar a poner nuestro granito de arena para que esto mejore. Si eres abogado del contratista, seas interno o externo, ser también sincero en tus reclamaciones, qué cosa se puede y qué cosa no se puede, y no mentirle a tu cliente, ¿no? Porque también pasa que muchos abogados dicen al cliente, todo se puede reclamar, todo se puede ganar, y lamentablemente a veces no se puede. Entonces también hay que hacer eso, y generas una mala expectativa. ¿Y qué genera esa mala expectativa, esa falsa expectativa? Que luego, cuando se pierda el caso, se eche la culpa al Estado, a los árbitros, a todo lo demás, ¿no? Cuando tal vez la culpa fue del abogado que no hizo una correcta medición de las posibilidades del caso. Igual en los árbitros también creo que es un tema que hay que reconocer. La gran mayoría de los árbitros se dedican muchas veces solo al arbitraje, está bien, pero que eso no se lo deje influenciar, ¿no? He escuchado lamentablemente en algunos casos algunos árbitros que dicen, no, 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 hay que tener cuidado. Al Estado no se le puede decir que no, porque si no me dejan de designar. Eso está mal. Si es tu pensamiento, deja de ser árbitro. Al Estado hay que emitir el pronunciamiento que corresponde, gane o pierda. Hay que ser el que corresponde. Y punto. Eso es todo de mi lado. Muchas gracias. Realmente quedo abierto si hay alguna pregunta, alguna consideración para poder comentar este análisis que he hecho. Muchas gracias nuevamente. Doctor, muchas gracias por su ponencia. Doctor, ¿me escucha? ¿Hay Sí, alguien sí. ¿hay alguien del público que desea hacer alguna pregunta? A ver. Bueno, al parecer ha quedado claro el tema y no hay preguntas al respecto sobre su ponencia, doctor. Le agradecemos a nombre del centro por haber participado como el primer ponente el día de hoy en este bloque de la mañana. Y bueno, muchas gracias. Muchas gracias también. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Bueno, a continuación, como segunda ponencia de este bloque de la mañana, tenemos al doctor Ítalo Roldán Rodríguez. Déjenme ver si se encuentra conectado con nosotros. Sí, se encuentra con nosotros. El doctor Roldán va a exponer el tema de adicionales de obra y los defectos del expediente técnico.
El doctor Roldán es un abogado con más de 15 años de experiencia en el sector público, tiene experiencias en concesiones por más de 10 años respecto a los subsectores de saneamiento, energía y transporte ferroviario. Asimismo, cuenta con experiencia en arbitraje en contratación pública por más de 14 años. Es un árbitro que se encuentra también inscrito en la nómina de árbitros de la BUC, en el C de Lima, en la Cámara de Comercio de Cusco, en la Cámara de Comercio de Arequipa, en la nómina de nuestro centro. Es un árbitro inscrito también en el Registro Nacional de Árbitros del RNA. Eh, También cuenta con experiencia profesional en técnica y proyectos en la sucursal TIPSA, en la entidad Autónoma del Tren Eléctrico AT, entre otros. Doctor Roldán, le doy el pase para que pueda exponernos su tema. Ok, doctora, muchas gracias por el pase. Buenos días con todos. ¿Me escuchan? Sí, doctor, se le escucha perfectamente. Muchas gracias. Gracias por la presentación de la doctora, la secretaria Vitral. Y me toca ahora, y gracias por la oportunidad al Centro de Arbitraje CIES y el doctor Jorge Delgado por la oportunidad de, de permitirme llegar a ustedes. Eh, no suelo mucho dar o dar este tipo de exposiciones, pero me llama ahora más que nada la preocupación de lo que sucede en el tema de los defectos de expedientes técnicos y el sinnúmero de obras paralizadas a nivel nacional. Los remedios que han tratado de hacer las diversas modificaciones a la ley y al reglamento, inclusive leyes paralelas como el Reconcilio con Cambios, o la última que sacaron en octubre del año pasado sobre la activación de las obras paralizadas, este, prácticamente no están siendo efectivas para lograr superar ese déficit de la ejecución de las obras a nivel nacional. No sé si ustedes han escuchado hace un par de meses al doctor Ricardo Gandolfo en una exposición que tuvo en el Colegio de Ingenieros, donde presentó un reporte que hizo la Contraloría, emitida en junio de este año, 2023. Y en ese reporte, eh, con cargo a poder, al final de la exposición, se lo voy a pasar a la secretaria para que pueda compartirlo con todos los participantes. En ese reporte se manifiesta que al 1 de junio de 2023 existe un total de 1.609 obras paralizadas a nivel nacional. Es preocupante y ese reporte tiene que ver con un análisis de 6 meses antes del 1 de junio, o sea, a diciembre del año 2022, han hecho un estudio a nivel nacional, como un censo, y llegaron a esa conclusión. 1.609 obras paralizadas. Y fíjense ustedes, de esas 1.600 obras paralizadas, solamente el 3,9% o el 4% se encuentran con discrepancias en controversias de arbitraje. Solamente el 4%. Todo lo demás son otras causales. Por ejemplo, en ese reporte de la Contraloría se hace mención que el 10% de las obras paralizadas de esas 1.609 se deben a falta de recursos de financiamiento y liquidez. ¿Liquidez de quién? ¿Financiamiento de quién? De la entidad contratante. La entidad contratante no tiene liquidez, le falta recursos. ¿Por qué le falta recursos financieros y liquidez a una entidad pública? A mi modesto entender, serían tal vez dos situaciones. Una es que había malversación de fondos, o sea, han utilizado el dinero previsto por una obra específica para otros fines,
U otro sería el supuesto de que el gobierno central, el MEF, no está haciendo las transferencias, en todo caso, la asignación presupuestal o la transferencia financiera según corresponda. En esa situación es que ese 10% de obras están paralizadas no por culpa del arbitraje, sino, según la propia Contraloría, porque el propio Estado no dota de recursos a obras aproximadamente, que es el 10%. Luego, existe otro 12% de esas 1.609 obras paralizadas, 12% de obras que están con incumplimiento de contrato. Bueno, incumplimiento de contrato que entiendo van a decaer, decantar o decaer en lo que corresponde a discrepancias, controversias y arbitraje. Algunas irán a la JRD, algunas tal vez se solucionen con la conciliación y al final llegarán al arbitraje. 12% de incumplimiento de contratos puede ser de culpa de la entidad o del contratista, no lo sabemos porque en el reporte no se dice ese detalle. 12% de obras de incumplimiento de contrato van a decaer de todas maneras en controversias y arbitraje. De ahí tenemos el 1% en conflictos sociales y otro 1% por eventos climáticos. Y luego llama la atención nuestro tema, que es deficiencia en el expediente técnico, que dice que es el 2%. Yo realmente me parece difícil de creer que solo el 2% de las obras paralizadas sean por defecto de expediente técnico. Yo me atrevo a decir que ese 2% tiene que sumarse a ese 12% de obras paralizadas por incumplimiento del contrato. Porque, como ustedes deben saber, o si no lo han previsto, estas paralizaciones se dan muchas veces por el defecto del expediente técnico. Luego tenemos un 2% por abandono de obra y otro 1% por falta de permisos y otro 2% por falta de disponibilidad de terreno o interferencias. Me gustaría poder proyectar este cuadrito, pero creo que hay un imprevisto que no se puede hacer. Y al final de la exposición se lo estaré remitiendo a la doctora de la Secretaría Vitral para que lo pueda compartir a quienes lo requieran, inclusive con el link de la Contraloría para que lo puedan descargar. Entonces vemos así. Doctor, Sí. disculpe que lo interrumpa. He habilitado la opción de compartir pantalla para que pueda compartir su pantalla y mostrar el cuadro que nos menciona. Pasa que yo Ok. no puedo hacer la proyección ya que nos encontramos transmitiendo en vivo también. Ya, eso quiere decir que yo lo puedo transmitir. Sí, usted puede compartir la pantalla sin ningún problema. Ok. Mm. Un momentito, por favor, ¿sí? Voy a hacer las correcciones acá porque me apoyen a compartir la pantalla. Aló, doctora, ¿está viendo compartir la pantalla? A ver, me sale que sí, ya se ve lo que está compartiendo, doctor. Ok.
Entonces, ahí están viendo, como en la pantalla, el reporte de todos los, el reporte que dio la Contraloría respecto a los expedientes técnicos o perdón, a las obras paralizadas a nivel nacional al 1 de junio del presente año. 1.600 obras. Ahí se encuentra el link, que al final se lo voy a entregar a la doctora para que pueda compartir con los que estén interesados. Entonces, Ya. vemos en realidad que en nuestro país en estos momentos existe un 12% de obras paralizadas. ¿Quién es el abogado chiquito que ¿Aló? había ahí? 12% Ah, más el 4% de obras paralizadas, más el 2% de obras de técnico, tenemos un total de 18% de obras con defectos de expediente técnico. Puede haber ahí unas cuantas obras que hayan sido paralizadas por un tema de incumplimiento sin culpa de las partes, pero no es el caso, porque acá dicen incumplimiento de contrato. Entonces tenemos un 18% de obras paralizadas a nivel nacional, de estas 1.609 obras que se encuentran paralizadas eventualmente por defecto de expediente técnico. ¿A dónde quiero llegar? El suscrito, al inicio de mi carrera profesional, data del año 1998 con la Universidad de San Marcos, conocía la ejecución de acciones de obra y estas eran sometidas en ese entonces al Poder Judicial. Luego, en el año 98 justo salió la ley de Consulcode que reemplazó al Consulcop y en ese entonces las controversias sobre adicionales de obra pasaron al arbitraje. Pero fíjense ustedes, estas controversias que llegaron al arbitraje no se materializaron sino después de muchos años. Tanto es así que recién en el año 2007, cuando salió la ley de defensa jurídica del Estado, la nueva ley, lo que está vigente, recién se asignó a los procuradores la obligación de asumir los arbitrajes de defensa del Estado. Antes, desde el año 98 para adelante, hasta el 2007, la defensa de los arbitrajes lo hacían los propios gerentes legales de cada entidad pública o cada programa o proyecto. Y el procurador estaba desentendido de ese tema. Eso sucedía hasta el año 2007, cuando ya ingresó la nueva ley de defensa jurídica del Estado. Recién el procurador, a partir de 2007 para adelante, o 2008, asume la defensa del Estado en los arbitrajes. Antes lo hacían solamente los jefes legales de cada entidad pública o programa o proyecto. Entonces, desde entonces, se tiene que, hasta el año 2008, o hasta antes, hasta el año 2012 o 16, cuando se ve el problema del abajato, antes los arbitrajes eran más que nada ad hoc. Pero ¿por dónde quiero llegar con esto? Es que en los arbitrajes ad hoc se ventilaban los adicionales de obra. Adicionales de obra que, según la ley de entonces como ahora, tenían un porcentaje de aprobación hasta el 15%. Hasta el 15%. Y va a las verdades, yo que era abogado del Estado, cuando todavía no asumía la Procuraduría de la Defensa de las entidades del Estado, como abogado de la entidad pública, yo iba a los arbitrajes, defendía el Estado en la Cámara de Comercio de Lima o en otros centros de arbitraje. Y efectivamente, como en ese entonces se decía, todos los arbitrajes del Estado siempre los perdía. Ahí perdía el Estado por goleada, como se dice. De 100 arbitrajes, empatábamos tal vez uno. Esa era en realidad los arbitrajes. Y en ese entonces, como ahora, los arbitrajes ad hoc fueron decayendo en un descrédito total, que llegó al momento que cuando aprovechaban la oportunidad, se aprovechó la oportunidad de que llegó el tema del abajato, se dijo que todos los arbitrajes ad hoc eran corruptos y en consecuencia tenemos que ir al arbitraje institucional, que es donde estamos en estos momentos. Y ahora vemos, y encima de eso, con esa ley especial, entonces se dejó sin efecto las ediciones de obra en arbitraje y ahora esas ediciones de obra se someten al Poder Judicial. Bueno, dados los tiempos que han transcurrido, ahora me doy cuenta que ese remedio fue peor que la enfermedad. ¿Por qué?
porque en reemplazo del adicional de obra que iban al arbitraje, aprobaron lo que tenemos ahora en la ley y el reglamento que se llama el expediente técnico de saldo de obra. No sé si ustedes lo han visto, hay un artículo del reglamento que habla sobre el expediente técnico de saldo de obra. Acá se lo voy a poner para que ustedes lo vean. Bueno, lo que quiero llegar es que con este expediente técnico de saldo de obra, ahí se ha decantado todos los problemas que existen en la ejecución de las obras que no pudieron ser resolucionadas con la adicional, cae un expediente técnico de saldo de obra. ¿Y eso cuándo sucede? Cuando el contrato de obra ya fue resuelto por el contratista o por la entidad, porque no se aprobaron adicionales, los que fueron declarados improcedentes, y en muchos casos los contratistas lo que suelen hacer es cuando la entidad no aprueba los adicionales de obra, ¿qué hacen? Presentan consultas. Hacen consultas y el proyectista de la obra nunca se manifiesta. O si se manifiesta, lo hacen solamente por cumplir la formalidad sin decir nada sobre el particular del fondo del asunto. O sea, al final no recomiendan una solución técnica. ¿Y por qué no recomiendan una solución técnica? Porque tanto el proyectista como el propio funcionario público no quieren problemas con la Contraloría. Todos temen que si ellos dan una opinión en un sentido o en otro, van a ser cuestionados por la Contraloría. Y así que mejor es no hacer nada. Y en eso estamos. Los funcionarios públicos en la actualidad prefieren mejor no hacer nada. Si tengo una obra que está aprobada por 20 millones y en la realidad esa obra vale 28 o 30 millones, lo que hace el funcionario público es decir, ¿sabes qué? Me ejecutas la obra por lo que dice el contrato original y si tú dices y manifiestas y tal vez acredites que hay un defecto técnico, bueno, es un tema que lo traen que solucionar en el Poder Judicial, porque yo no voy a proveer nada. Yo no voy a someterme al escrutinio y a todas las sanciones que me va a imponer la Contraloría, porque si yo apruebo otro adicional, me van a decir que por qué aprobé el adicional, que estuve en contubernio. Y luego estoy en un proceso judicial, primero responsabilidad administrativa y luego responsabilidad civil. Me embargan todos mis bienes. Al final, hasta me embargan mis cuentas bancarias. Entonces, la experiencia nos ha enseñado que los funcionarios públicos no quieren aprobar los adicionales de obra. Es muy difícil que lo hagan. Son pocas las entidades que lo hacen y con cargo a pasar este escrutinio de la Contraloría y esa revisión exhaustiva y exagerada a veces de encontrar sanciones donde no las hay. Por ahí escuché un adagio no tan, más o menos nuevo que dice, auditor que no encuentra hallazgos no es buen auditor. En ese escenario estamos. Entonces, ¿cómo solucionamos el tema de los adicionales de obra que son consecuencia de defectos del expediente técnico? Que a lo mucho son problemas de las obras paralizadas que, como vemos en el porcentaje del cuadro de la Contraloría, no supera el 20%, porque las demás obras paralizadas son por circunstancias distintas a la responsabilidad del contratista, son por responsabilidad mayormente de la propia entidad. Falta de entrega de terrenos, conflicto social, etcétera. ¿Cómo solucionamos este problema de los defectos del expediente técnico? Que en realidad lo solucionan con el expediente técnico sala de obra. Pero ¿a dónde quiero llegar? La experiencia nos ha enseñado que cuando la entidad resuelve el contratista se va al arbitraje para que pueda defender su cartón, como se dice, no su experiencia, porque si él deja consentir la resolución de contrato por culpa de él, a pesar de que el expediente técnico está defectuoso, luego, si él consiente esa resolución de contrato, luego ese expediente lo remiten al Tribunal de Consejo del Estado para la sanción correspondiente y le van a seguir un proceso sancionador. Entonces, lo que suele hacer el contratista es
impugnar. Impugnar la rescisión de resolución del contrato, donde él no sabe que no va a ganar ni un céntimo, o a lo mucho, con, con mucho aplomo, logrará recuperar el 50% de las utilidades en caso se acredite ante el tribunal arbitral que la resolución del contrato ha sido por exclusiva responsabilidad de la entidad. Pero más que nada, van a defender su cartón y a recuperar sus fianzas, ya sea de adelantos o de fiel cumplimiento. Entonces, llegamos al tema de que, ¿cómo hacer para que estas obras inconclusas, con arbitrajes, no se vuelvan a repetir? Porque es el día a día, sucede de manera constante en todos los ámbitos, nacional, regional o local, y no paran. Es como un círculo pernicioso que se produce a diario. Tenemos que cambiarlo. ¿Cómo podríamos cambiar esta situación que tanto nos agobia? Vemos que tal vez una forma de resolver este entuerto es de que primero empecemos, hay varios frentes que tenemos que solucionar para poder llegar. El primer frente que tenemos que solucionar, a mi modesto entender, es el tema de la Contraloría. En la Contraloría existe un artículo 24 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control, donde dice, los informes de control emitidos por el sistema constituyen, está subrayado, tachado, dice, actos de la administración interna. Los informes de control emitidos por el sistema constituyen actos de la administración interna. Ese acto de administración interna tenemos que cambiarlo por actos administrativos. Nada más de los órganos conformantes de este, y pueden ser revisados de oficio por la Contraloría General. ¿Qué significa de oficio? Que, ¿saben qué pasa? Cuando la auditoría emite sus informes de control, por efecto de esta ley, estos informes de control, a pesar que afectan derechos de terceros, esta ley les ha dicho, ha calificado como actos de administración. Quiere decir que no pueden ser impugnados. El afectado, en este caso el funcionario o exfuncionario, en la cual han arrogado una diversas responsabilidades civiles o administrativas, no las pueden impugnar. Y lo que hace la entidad con ese informe de control es y la sanción de la acción judicial civil. Como decía anteriormente, la acción administrativa le va a arrogar una responsabilidad funcional, demostración escrita, verbal, o tal vez una suspensión del servicio público por hasta 3 años, por el monto que arroje ese informe de control, que no lo sabemos. Puede decir caprichosamente, tú aprobaste un adicional de obra o aprobaste un cambio de partidas por 10 millones, te embargo esa cantidad de dinero y te embargo tus casas, tus bienes y tus cuentas bancarias. Es fácil decirlo. Y no por obras que tengan que ver con la concesión pública del Estado, ¿eh? Sino por concesiones, insólito. Concesiones donde el concesionario que invertía el 100% de su dinero, sin un sol del Estado que el Estado había puesto, sino que él invertía todo su dinero en una concesión de una obra eléctrica, y luego, no, como el concesionario tiene una cantidad de dinero, por ejemplo, una obra eléctrica de 500 kV de Lima hasta, en este caso era hasta Montalvo, que está en Moquegua, una super línea de transmisión, que él tenía un plazo de ejecución de 12 meses. Vino y dijo, señor, ha pasado 10 meses y yo quiero que me lo apruebes, quiero que me lo recibas. Ah, ya, bueno, y funciona, sí, hemos ido con el COES, hemos ido con otras entidades y está funcionando todo, está correctamente en ejecución. Por favor, quiero que me recibas, antes de los 12 meses, me recibas el proyecto ejecutado. He enterrado mis 300 millones de dólares en esta obra y quiero que me lo recibas porque quiero operar, quiero recuperar mi financiamiento que con todo el dinero lo he puesto en esa concesión, en ese proyecto tan inmenso. ¿Qué hace el ministerio? En este caso, el que le habla. Los ingenieros sacan su informe técnico, nos reunimos,
Lo hablamos, lo conversamos. ¿Qué te parece? No, sí, qué buen ejecutor, ejecutó rápido. Y decimos, ¿y por qué crees que él quiere iniciar la ejecución, el funcionamiento del proyecto antes del tiempo previsto? La pregunta es sencilla, la respuesta es sencilla. Quiere recuperar su capital. Ha invertido mucho dinero. Los bancos le están colgando con los intereses. Tiene que operar de una vez para que pueda funcionar ese servicio. Y el sur de Perú lo necesitaba en ese entonces. ¿Y qué pasó? El suscrito con los ingenieros hicimos un informe conjunto, dijimos, sí, entreguemos la operación comercial del proyecto, ya no en febrero de tal año, sino en diciembre del año anterior. Perfecto. Hicimos la operación, lo que corresponde conforme a la ley de concesiones eléctricas, y se entregó el proyecto, se recibió y entró en operación comercial. ¿Qué dijo el auditor cuando vino a auditarnos? Ah, tú has entregado el inicio de la operación 2 meses antes. Quiere decir que el señor va a tener una concesión ya no de 20 años, sino 20 años más 2 meses. O sea que tú le estás dando 2 meses adicionales de ganancia. En consecuencia, quiere decir que tú has cometido una responsabilidad administrativa y encima civil, te vamos a embargar tus bienes. Pero perdón, ¿qué estamos? Pero eso pasó, es insólito. Y pasó, hicieron todo un juicio, tuvimos que defendernos, gastar horas hombres, muchísimo tiempo para defendernos y al final se demostró que esos 2 meses antes no implicaba que le daba un mayor plazo en la concesión, en el plazo de concesión, sino 2 meses antes y terminaba también 2 meses antes el plazo de concesión. No puede darse más meses. Pero sin embargo, la Contraloría y sus informes tan extensos, de tomos, concluía caprichosamente que nosotros habíamos cometido una falta administrativa o una responsabilidad civil. Pasaron como 6 años para poder demostrar que todo lo que decía la Contraloría no era cierto. Imagínense, si era una obra, un proyecto de ejecución de inversión netamente privada y sucedía eso. Siempre está impregnada en nuestra interior de los peruanos tal vez la total desconfianza. Sucedió. Y tuvimos que defendernos durante tanto tiempo para demostrar que todo era correcto. Es más, ningún sol de dinero, ningún céntimo de soles pasó por la dirección donde yo trabajaba, ni por el suscrito, ni por el director general, ni por el ministro. Solamente pasaban papeles, porque el dinero lo invertía el propio privado. Y pasó. Y eso pasa actualmente en las obras de inversión pública a nivel nacional, donde el Estado sí pone su dinero. Claro, y si el Estado pone el dinero, hace la inversión, tiene todo el derecho, obviamente, de poder revisar. Pero ¿qué queremos lograr con esto? Cuando se modifica el artículo 24 y se cambia actos de administración por actos administrativos, estamos diciéndole al auditor, oye tú, si tú vas a denunciar, vas a encontrar un hallazgo, una observación, por favor, dígnate en revisar acuciosamente, infórmate acuciosamente primero la reglamentación y las leyes específicas del sector. Tienes que informarte muy bien para tú poder determinar si hay una presunta responsabilidad civil o administrativa. Porque si no te informas bien, sacas un informe y como tú tienes que encontrar de todas maneras hallazgos para que te premien, entonces vas a encontrar cualquier cosa y vas a embarrar a las personas que hicieron bien su gestión. Tal vez hayan muchos que hagan una mala gestión por no conocimiento, por desconocimiento, o porque realmente tiene malas prácticas o tal vez prácticas corruptas, que obviamente tienen que ser sancionadas, pero si es que tú no conoces el sector, no conoces sus leyes internas, sus normas internas, directivas, no puedes atreverte a decir fácilmente responsabilidad civil administrativa. Así quitas a los funcionarios, le das un ejemplo de decir, ¿sabes qué? Mejor no hagas nada. Eso ocurre. Entonces, cuando estos actos, los informes de control, sean actos administrativos, tengan ustedes la seguridad que los funcionarios públicos ya tendrán un aliciente o un respiro, porque sabrán que si yo actúo con la verdad, con honestidad, con integridad, no tengo por qué temer a que venga un informe de Contraloría y me diga que he hecho algo malo. Y si ellos demuestran que he hecho algo malo, yo también tengo el derecho de poder impugnarlo, porque es un acto administrativo, porque en realidad lo es. Los informes de control que lo califica como actos de administración son actos administrativos en sí, porque afectan el interés de la persona, del funcionario público. Le están señalando con el dedo que han hecho algo malo, que tiene que ser sancionado.
En consecuencia, este sofismo de que son actos de administración interna no es cierto, en la realidad son actos administrativos. Pero bueno, esta es una de las soluciones para que pueda generarse la cultura que ahora la llaman la colaboración, que sucede tanto en los contratos NEC, en estos contratos de gobierno a gobierno. Esa colaboración que solo salen para los contratos gigantes, los grandes, también debe estar en los contratos pequeños, ¿no? Y esto significa que todos colaboremos, no solo en los grandes, sino también en los contratos pequeños, que son la gran mayoría del Perú, los gobiernos regionales y gobiernos locales. Empecemos por acá. Empecemos acotando la ley del sistema nacional de control. Todo lo demás está bien, que hagan todas las investigaciones, pero probando si realmente hay una falta grave, lo que fuese, con pruebas documentadas, porque ellos tienen la apertura de poder indagar en toda la documentación de la gestión pública, poder revisar todo. Ellos tienen la posibilidad de revisar todo. Y si encuentran algo malo, obviamente tienen que sancionarlo, pero tienen que estar seguros de sus actos. No tirar, como se dice, barro con ventilador, como lo vienen haciendo con otros actos de administración interna, sino realmente actos administrativos que asuman su responsabilidad de lo que dicen, de lo que firman. Con esto sería un aliciente para poder solucionar el tema de los defectos de aspecto técnico y los funcionarios públicos no tenían tanto miedo en aprobar los señales de obra, o en todo caso revisarlos exhaustivamente y de corresponder a aprobarlos. Es uno de los caminos que se requiere, pero también hay otras soluciones adicionales que tienen que darse, como por ejemplo, para poder desaparecer ese tema de el remedio fue propio de la enfermedad, que es los expedientes técnicos de saldo de obra, el acción de la obra tiene que ir al arbitraje, necesariamente. Cuando la entidad pública desaprueba un adicional de obra, eventualmente por defecto de expediente técnico, si es del 15%, si la entidad lo desaprueba, estas deberían tener la posibilidad de ser impugnadas en un plazo de 7 días o 15 días. Solamente decirlo, impugno esta decisión de la entidad y dejo abierto mi derecho de poder arbitrarlo a partir del día siguiente de recibida la obra. ¿Esto qué implica? Que el contratista tendría la posibilidad de poder ejecutar esa adicional y luego tendría la posibilidad de hacer varias acciones en arbitraje, enriquecimiento sin causa, o permitir a la entidad que mientras se ejecute esa adicional de obra rechazada por la entidad, darle en la ley la posibilidad de que el contratista con una carta puede decir, esta adicional que tú me has rechazado, yo considero y lo estoy demostrando técnicamente que es necesario. En consecuencia, yo voy a ejecutar esta adicional y la ley especial tendría que decirle, señor, ¿sabes qué entidad? Tú tienes que pagarle sus obligaciones mensuales por esta adicional. Para lo cual, el contratista también tendrá que entregar sus respectivas adicionales de garantías. Tal vez una mejor solución al tema de estos adicionales de obra que los llamamos desde siempre es, tal vez mejor no llamarles adicionales, porque ya está, esa palabra está tan estigmatizada. Tal vez decirles ajustes de partidas contractuales hasta el 15%, o modificaciones contractuales de partidas mayores hasta el 15%, mayores hasta el 15%, o deductivos. Tal vez cambiarle de nombre, ya no decirles adicionales, sino decirles ajustes o modificaciones, para evitarse ya seguir hablando de adicionales que ya está, es una palabra tan estigmatizada que cualquier común y corriente lo podría entender como acto de corrupción. Y no es así. No existe expediente técnico perfecto. Todos pueden ser perfectibles. Incluso muchos necesitan ser ajustados, necesitan ser refaccionados. La realidad nos ha enseñado que hay obras, por ejemplo, yo conozco una obra que me comentó unos ingenieros, la obra de la vía expresa del Callao, que inició Odebrecht. Ya. Esa obra, antes que la Odebrecht la intervengan, tenía consultas sobre defecto de expediente técnico. Al final, luego de todo lo que pasó, resolvió el contrato, le quitaron la obra, lo que fuese. Cuando hicieron el saldo de expediente técnico, si la obra valía 100, al final la obra costó 200.
Es un ejemplo. Pero así costó. Entonces, los ingenieros que, conocidos, amigos que han trabajado en este proyecto, dijeron, oye, ¿qué pasó? Al final, cómo costó la obra? Bueno, al final la obra vale 200 con toda la refacción del FT técnico. Entonces, esa situación que les acabo de explicar, el supuesto defecto, el saldo de obra, el remedio para los defectos técnicos, no es tan loable. No es posible que la retribución con cambios o la ley que ha salido para ejecutar las obras paralizadas durante un año, 2 años, y cuando van a hacer el expediente técnico solo de obra, al final va a salir un valor que tal vez duplique o tal vez sea mucho más el monto del valor original. Entonces, ¿cuál es en realidad lo que se está buscando? ¿Estamos realmente buscando el ahorro? Porque si voy a pagar el 100% adicional con un expediente técnico solo de obra, mejor nos quedamos con el 15% de obra. Va a salir una obra que tal vez mejor y se va a entregar en un tiempo y en plazo correspondiente o con respectivas separaciones de plazo, sea el caso. Pero no se va a gastar tanto dinero que pagar el 100%. O sea, ¿el expediente técnico de obra en realidad es la solución para los efectos de expediente técnico de obra? Creo que no. No es la solución. Vemos que las obras, no, las adicionales también cuando se aprueban en el expediente técnico de obra, cuestan más del 40 o 50%. Mejor nos quedábamos con el 15%. Aprobamos el 15% adicional de obra y se acabó el problema y entregamos la obra en el plazo. Pero la realidad acá queremos lo peor. Comenzamos a despotricar conciencias y mandamos a los conflictos de manera constante porque el funcionario público está siempre empujado por la Contraloría, que no quiere probar nada, no quiere modificar nada, a pesar que existen las pruebas que lo acreditan, y prefieren el conflicto que realmente solucionar los problemas de las obras. Bueno, la otra salida sería esa, conjuntamente con el tema de la ley de Contraloría, permitir que las obras se ejecuten, adicionales de obras se ejecuten dentro del plazo contractual o con los mayores plazos que se le otorgue, y que al día siguiente, relacionada a la obra, se continúan los arbitrajes. Ojo, la ley diría que hay garantías adicionales tanto por adelanto directo o fiel cumplimiento o adelanto de materiales. Todo tiene que aumentarse, pero bajo la disposición que la ley especial así lo diga. Obviamente, esta fórmula también podría estar cocinada en el nuevo proyecto de ley, donde no lo está. El nuevo proyecto de ley del Consejo del Estado, ¿qué dice? Acá está, este es el proyecto de ley 5462-2002, que está como si en la palestra en el Congreso. Y también acá repiten lo mismo. Dice, puede invocarse esta causal para contratación de la elaboración de bienes técnicos y contratos de supervisión vinculados a los saldos de obra derivados de los contratos de obra resueltos o declarados nulos. O sea, los resueltos, ¿quiénes son? Los que tienen defectos de expediente técnico. Claro, no todos, pero un gran porcentaje debe ser por eso, por defectos de expediente técnico. ¿Y para qué continuar con este círculo pernicioso? Es más, no solamente se repite esa situación, sino que en el propio proyecto de ley, que acá lo voy a proyectar, hay un artículo aún más pernicioso, y que hace un momento el doctor que me antecedió, el doctor Pulanini, lo manifestó, y tiene que ver con el tema de... ¿Cómo hago esto, Dios? ¿Cómo quito esto? Este es el otro proyecto de ley. Dios, ¿cómo hago esto acá? ¿Cómo lo muevo esto? Ah, ya, ahora sí. ¿Qué dice el proyecto? Doctora, ¿se puede ver el proyecto de ley que estoy proyectando? Sí, doctor, se ve lo que está proyectando. Ya, muchas gracias. En este proyecto de ley, en la parte de ejecución, hay un artículo que realmente es muy pernicioso, porque si bien es cierto, por un lado, permite que las adicionales de obra vayan al arbitraje, que en realidad es lo que necesitamos,
Y es más, no debe ser solo el 15%, debería ser hasta el 50%. Y si hubiera un tipo de responsabilidad penal, no requerimos toda la Contraloría para que lo descubra. Cualquier funcionario público, cualquier ciudadano lo puede denunciar. La denuncia penal no es exclusiva de la Contraloría, lo puede hacer cualquiera, cualquier ciudadano o cualquier servidor público lo puede hacer. Obviamente, si la Contraloría encuentra una responsabilidad penal acreditada, no tiene que entregárselo al ministro o al titular del pliego para que éste denuncie, lo tiene que denunciar directamente al propio Ministerio Público, no tiene que esperar ni un día, tiene que denunciarlo inmediatamente. Pero bueno, vayamos, ¿qué dice? Solución de controversias. Habla sobre el tema de las medidas cautelares. ¿Y qué dicen las medidas cautelares? Increíble. Las medidas cautelares dice que en los arbitrajes de obras, dice que el Poder Judicial o el Tribunal Arbitral, quien fuese, no puede dictar medidas que tengan que ver con suspensión de la obra. Obviamente eso no va a ocurrir, ¿no? Eso sería tal vez en los casos de nulidad de contrato. Y la otra es, dice que no puede dictar medidas cautelares que tengan que ver con la continuidad de la ejecución de la obra. Entonces yo me pregunto, si en el propio proyecto de ley se está permitiendo que la final de obra vaya al arbitraje, ¿cómo un artículo posterior se va a decir que no puede darse medidas cautelares por el Poder Judicial o por el Tribunal Arbitral para la continuación de la obra? O sea, si yo tengo un nacional de obra que estoy acreditando en el arbitraje, tiene todas las características y Eso todas las sí, lo acreditaciones que es tengo necesario como para lograr el aplicación. fin del contrato, ¿cómo si tengo eso? Luego un artículo siguiente me dice que el tribunal arbitral no puede permitir la continuidad de la obra. Es un contrasentido. Que vamos a esperar que termine el arbitraje general de obra un año, año y medio, 2 años con la anulación, para que luego de eso le digan, sí señor, continúa la obra, perdón, mejor dicho, continúa la adicional de ejecución de la obra. ¿Qué va a pasar con esos 2 años? ¿Quién va a pagar esos 2 años de gastos generales? ¿Qué, lo van a regalar? Porque la obra va a estar en poder del contratista. Van a ser 2 años, eventualmente, si es que gana el arbitraje general de obra, que al final el Estado va a tener que pagar esos gastos generales. ¿Cómo no se lo van a regalar? Porque ahí va a haber maquinaria, va a haber materiales que van a estar en custodia, va a haber tal vez personal mínimo, pero va a haber gastos. Y como tiene que estar en poder de la obra hasta que se concluyan las controversias, porque todavía no habrá liquidación, entonces, si es que gana el arbitraje de final de obra, luego tenemos que hacer otro arbitraje para pagar esos 2 años de gastos generales. No tiene sentido. No tiene sentido que la propia ley diga que si hay un accionar de obra no pueda permitirse medida cautelar de innovar o no innovar, que se continúe la ejecución de la obra. No tiene sentido. Pero así está la ley. Así lo dice, mejor dicho, así está este proyecto de ley. Acá están las medidas cautelares. Sesenta y ocho punto tres. ¿Qué dice? No proceden las medidas cautelares destinadas a impedir, paralizar y o retrasar el inicio y o continuidad de la ejecución de las obras y la gestión y conservación por niveles de servicio para el mantenimiento vial. En realidad, con esto es como decir, oye, ¿sabes qué? Los arbitrajes la decisión de obra va al arbitraje, sí, pero si tú quieres continuar la ejecución, ni con medida cautelar lo se puede lograr, vas a tener que esperar cuando llegas al arbitraje después de 2 años, para luego, si es que ganas, ejecutarás esa adicional de obra y encima te pagaremos por esos 2 años de gastos generales. No tiene sentido. Así estamos. Esa es nuestra realidad, nuestro proyecto de ley, que en esta parte creo que no deberían inmiscuirse, deberían de dejar la verificación del tribunal para ver si la adicional de obra es correcta o no, si hay verosimilitud en el derecho discutido, si hay peligro en la demora, pero no proscribir esta situación. En realidad, cuando un contratista de obra
se le dice, ya sabes, chao, vete, le resuelve el contrato, él cuando va al arbitraje va a defender su cartón, su experiencia, pero en realidad le estás liberando de la responsabilidad y la entidad se queda con la responsabilidad. ¿Por qué tenemos que premiar al contratista? Amarrémoslo hasta que amarrémoslos, tengámoslos a nuestro lado, a la fuerza, hasta que entregue la obra y entregue la obra con sus fianzas bancarias vigentes hasta que la obra sea recepcionada. ¿Por qué le vamos a perdonar la vida en que fácilmente se vaya, se libre de la ejecución, como solemos hacerlo nosotros, y con eso creemos que estamos salvaguardando los intereses del Estado cuando es al revés? Debemos tenerlos hasta que concluyan la obra. No tenemos que premiarlos con que se vayan, que concluyan. Y tenemos mecanismos para hacerlo. Incluso tenemos la intervención económica y todo, y otros mecanismos más. Tenemos que lograr que la obra se concluya. No que vayamos por estas situaciones como acá, este proyecto de ley que en realidad lo que está haciendo es precarizar la ejecución de las obras. Si vas a decir en este proyecto de ley que proceden a arbitraje adicionales de obra, no pongas este artículo, pues, por favor. Mejor no pongas nada, dejar que el tribunal o el Poder Judicial lo decida, pero no pongas en blanco y negro un impedimento que prácticamente, mejor no pongamos que la decisión de la obra vaya al arbitraje. Con esto no se va a hacer nada, no vamos a avanzar. Hay situaciones, como ustedes ven, que podemos mejorar en nuestra ley vigente. Podemos, en nuestra ley vigente, podemos modificar el tema de la Contraloría para modificar la abrumadora notificación de informes de control, muchos de ellos sin sustento, pero ya enlodaron virtudes, enlodaron el buen decir de las personas. Y segundo, modificar la ley en el tema de la adicional de obra que vaya al arbitraje. Y tercero, tratar de desaparecer el tema del expediente técnico de obra que es muy pernicioso. Expediente de obra que después de 2 o 3 años la obra se duplican o pasen más del 50% del monto original, lo que nos da a entender que mejor era ejecutar la obra con los adicionales hasta el 15%. Eso son los 3 puntos que tal vez nos ayudarían a mejorar. Espero que tal vez dentro del arbitraje, acá sí es, con los acusados que son, tal vez ellos como centros se juntarían con otros centros y puedan remitir un proyecto legislativo al Congreso para que se puedan hacer sus ajustes en ese proyecto de ley si es que sale. O si no, aprobar una ley especial y modificando la ley vigente para salir de este embrollo que nos encontramos. Estamos en una situación muy difícil. Hay que mejorar esta situación para nuestro futuro, nuestros hijos, porque no vamos a seguir en este eterno ciclo pernicioso. Bueno, acá sí tengo otra diapositiva que se lo va a entregar la doctora. Conceptos que ustedes lo saben, todo. Bueno, si no, igual se los voy a entregar a la doctora para que los puedan compartir y así puedan tener un poco estén informados sobre lo que pasa en nuestra realidad de ejecución de obras. Sí, todos están en la ley. Acá está la ejecución de la Contraloría. Bueno, doctora, por ahora es la exposición. Si hubiera preguntas, doctora, tal vez podríamos, ojo, la propuesta del suscrito modestamente es para querer contribuir. Obviamente es perfectible. Algunos con mejor conocimiento lo pueden perfeccionar, lo pueden mejorar, inclusive hacer algo mejor. O sea, no es que es para generar inquietud en todos los peruanos. Adelante, doctora. Sí, muchas gracias, doctor Roldán, por su ponencia. Bueno, quería preguntar si es que hay alguien que esté conectado que tenga alguna duda o alguna consulta sobre la ponencia que acaba de realizar el doctor. Pueden hacerlo a través del chat o también podrían activar su micrófono.
Sobre la pregunta de Paul Chumán que mencionó el tema de la documentación, sí, le vamos a estar remitiendo a todos las diapositivas que estén compartiendo los ponentes a través del correo electrónico para que puedan tener acceso a las diapositivas. Me indica, doctor, que tienen el tema claro respecto a su ponencia y bueno, eso sería todo. Más bien agradecerle a nombre del centro por la ponencia tan clara y tan interesante que ha realizado. Invitar a los demás que sigan participando de esta semana de webinar sobre temas relacionados a conciliación, arbitraje, junta de resolución de disputas y dispute boards. El segundo bloque que vamos a estar realizando va a ser de 4 a 6 de la tarde el día de hoy. Y también en los demás días vamos a estar haciendo la misma dinámica de 2 bloques, de 10 a 12 y de 4 a 6 p.m. Eso sería todo, entonces nos vemos más tarde. Una vez más, doctor Roldán, muchísimas gracias por su ponencia. Ok, muchas gracias. Hasta luego. Hasta Suerte luego, con doctor. todos. Cuídense. Gracias. Muchas gracias también por todo.